Bueno, martes santo, plaza de Nuestra Señora de los Ángeles, Semana Santa marinera y, cómo no, procesión del pretorio. Con nosotros, Francisco Javier Carles Astillero. Bueno, alma mater conjuntamente con su padre de esta maravillosa hermandad del Santísimo Ecce Homo del Cabañal. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Oye, Francisco, me imagino que con el corazón pum, 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 ¿no? Ya hace días, sobre todo mirando al cielo, y de momento pues nos ha respetado y nos va a salir buen día y muy emocionados. ¿Pero qué significa la procesión del pretorio para vosotros, para el Ecce Homo, para vuestra familia? ¿Qué para nuestra familia es un día especial porque es el día que sacamos la imagen titular a hombros y más este año que estamos en centenario, 75 años que ha hecho la hermandad, y pues ojalá, pues mi abuelo imagino que nos estará viendo desde el cielo, mis tíos y demás fundadores, refundadores, pues todo va por ello. Seguro que sí, y más aún una cosa muy especial, ¿no? Va a ser el último pretorio que solo esa imagen de 75 años salga por esa puerta y vuelva a entrar sola, ¿no es eso? Así es. Como has dicho tú, vamos a hacer la ampliación del paso, que era un proyecto que tuvieron en la refundación los que refundaron la hermandad, y el boceto, ese mismo boceto, nos lo están reproduciendo en Sevilla, Lourdes Hernández, una prestigiosa escultora de allí, y el año que viene, en febrero, si Dios quiere, pues haremos la presentación y ya saldrá. Entonces, este 2026, que realmente es el centenario de la fundación de la hermandad, bueno, se posterga un poco la salida del paso para el año que viene, ¿no? Para el año que viene, sí. Este año saldrá el Ecce Homo solo, porque Pilatos está en Sevilla, están restaurando, y el año que viene pues en febrero vendrá con Claudia, con un romano que lleva la uniformidad igual que la guardia romana nuestra, y el palanganero. Bueno, ya la mayoría sabemos quién es la imaginera trianera que hace el paso, pero bueno, cuéntaselo de nuevo a todos los escuchantes de la mesa de las fiestas. Pues es Lourdes Hernández, la verdad que una chica maravillosa. Hemos estado allí en Triana y le concedieron la medalla de oro al mérito de la imaginería, y la verdad es que estamos contentísimos con el trabajo que está haciendo. Por último, ya y relacionado con la procesión de hoy, como siempre aquí van a estar los invitados de siempre, ¿verdad? Sí. ¿Quiénes son los invitados vuestros? Pues como sabes tú, el primero, este año tenemos a los clavarios de honor, que son a Toña Játiva y Vicente Aguilar, su marido, y luego la Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunto, que nos acompaña desde 1992, que estamos hermanos con ellos, y nosotros mañana vamos a Sagunto. Evidentemente vosotros mañana vais a Sagunto, y en resumida, aproximadamente, Francisco, ¿cuánta gente va a participar en la procesión del pretorio por parte del Ecce Homo? Por parte del Ecce Homo, yo creo que unas 180 personas, más de 50 o 60 que vienen de Sagunto, unas 200 y poco personas, sí. Pues ahora vais a entrar a la Eucaristía y inmediatamente empezará la procesión, que como siempre el Cabañal va a vibrar con ella, y además el sentimiento y la emoción va a estar sembrando la totalidad de las calles. Así es. Enhorabuena un año más, y el año que viene ya viene todo. Ya viene todo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Miguel Ángel. Escuchadme, islas, atended, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo: tú eres mi siervo Israel. Por medio de seguimos con la otra cofradía, la Real Cofradía de Jesús, atado a la columna, en la columna. Bueno, Salvador Aliaga, hermano mayor, el que más manda en la hermandad estos días, ¿no es así que es un hermano mayor? Bueno, pues es la cabeza visible de lo que es la cofradía,
Pero bueno, yo soy uno más de la cofradía. Oye, un pretorio un año más, desde el 2002, 2003, que lo estáis haciendo conjuntamente, ¿no? En este momento 24 años realmente que estamos saliendo. Cuéntame, ¿esto qué fue? ¿Un tema de logística o qué? Bueno, ¿por qué se hace conjuntamente? Se hace conjuntamente porque antes, como bien tú has dicho, hasta el 2002, pues salíamos por separado, eran dos misas diferentes. Entonces ahí siempre había un pique, el primero que salía un año, el que salía el otro. Entonces ya decidimos unificarla. Ajá. Y salir los dos juntos. Y otra cosa que te quería preguntar también, 1926 es el año, en teoría, sí, aunque no concretáis fecha exacta, pero sí que es el año de vuestra fundación, coincidiendo un poco también con el Ecce-Homo. ¿Por qué no esa concreción? ¿Por la refundación o por qué? No, a ver, es el año que se funda la cofradía. En el año 26. El año 26 es el año de fundación. Correcto. O sea, que cumplís 100 años. Cumplimos este año. Exactamente. ¿Qué significa el pretorio para el hermano Payor? Para un hombre que siente, vive, disfruta, se emociona con la Semana Santa como eres tú. Bueno, pues para mí la verdad es un orgullo. Es uno de los días más importantes, el Martes Santo para nosotros. Y después la unión que hay entre las dos cofradías, la verdad. A mí también, Salomón, me gustaría preguntarte sobre la procesión penitencial que cada año realizáis, en este caso en Picassent, en la prisión. Correcto. Esto sigue persistiendo, esto sigue está ahí, cada vez no hay demasiados problemas. ¿Cómo está el tema? Bueno, la verdad que cada año tenemos un poco más de problema para la entrada. Este año, la verdad, hemos tenido un poco porque por seguridad y tal, pues vamos un poco menos decente, pero continuamos. Es un acto que no se debe de perder porque somos la única cofradía de España que entramos. Efectivamente, a eso me refiero, que sois únicos en el tema. Somos únicos en España que entramos dentro de un centro penitencial. Porque lo del tema del preso, aquello con el Ministerio de Justicia, aquello pasó a la historia, ¿verdad? A ver, nosotros continuamos persistiendo en pedir todos los años el preso. Este año pues tampoco nos lo han concedido, pero bueno, nosotros continuamos todos los años. Bueno, invitados a la procesión de hoy. Tenéis, por ejemplo, estuvisteis hace 2 días en Sueca, ¿no? Sí. Tenéis a gente de Sueca, tenéis a gente de Turís. Veo alcalde, claro, y veo por las capas, veo que tenemos también a Nuestra Señora del Puig, ¿no? A la orden mercedaria de Nuestra Señora del Puig. Sí. Llevan ya tiempo viniendo con vosotros, ¿verdad? La verdad, muchos años. Bueno, te veo exultante, te veo con unas ganas ya de empezar esto. Y nada, desearos y felicitaros a la vez por hacer esta procesión que para mí personalmente es una de las más importantes de la Semana Santa Marinera. Enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias a ti. No quede yo derrotado para siempre. Tú, que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza y mi confianza. Señor, desde mi juventud, en el vientre materno ya me apoyaba en ti. En el seno tú me... Tiempo estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decían. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Bueno, no puede faltar, imposible que falte. En cualquier momento, tenga un cargo relevante o no lo tenga. Ella, las fiestas, ella siempre está aquí. Estamos con María Antonia Játiva Rams, una gran amante de las tradiciones, de las fiestas de esta ciudad y una gran y buena amiga personal. María Antonia, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, ante todo, muchísimas gracias por, como siempre, atender los micrófonos de que está en la mesa de las fiestas. ¿Y qué se siente un día como hoy, después de ser camarera, conjuntamente con Clavario Mayor, tu marido, del Santísimo Ecce-Homo, la hermandad con más gente, con más base social? ¿Qué se siente? Un honor,
todo totalmente un honor que la familia Carles y que la Hermandad del Ecce Homo haya confiado con nosotros. Y en un año que yo no lo sabía, de tan relevancia que celebran el centenario. Los El 75. El 75 aniversario de la imagen y el 50 aniversario de hermano mayor de Paco Carles. Efectivamente. O sea, un trío completo. Absolutamente todo. No, pero lo mejor, aparte de lo que celebren, es la calidad humana de la hermandad. Son fantásticos y hay que estar con ellos. Bueno, tú eres una cabañalera de pro y encima lo expones y encima lo quieres y encima amas todo esto. Has sido honorable, has sido clavariesa de San Bull, de mi barrio, has sido un montón. ¿Qué tiene de especial el ser en el Ecce Homo para ti? ¿Encuentras alguna diferencia? ¿Sientes algo especial por ese cabañal, lo hondo, el año pasado con el tema del Salvador? Te atrae cada día más, tu origen, tu barrio. El otro día le dije a mi marido que si me venía a vivir aquí. Además, fíjate, el otro día cuando llevamos la imagen del Ecce Homo a la casa que lo tiene, que es la mujer de un primo de Paco Carles, yo reviví mi tiempo de pequeña, cuando nos reuníamos todos alrededor de la mesa, cuando todos éramos familia, cuando todos compartíamos. Eso en valenciano lo tenemos. Imposible. Eso es cabañal. Totalmente. Define a la... con un par de palabras nada más. A la hermandad del Santísimo Cristo del Ecce Homo. Yo digo que son fe y devoción. No se olvidan, independientemente de lo que es la celebración de Semana Santa, no se olvidan de la esencia, ¿verdad? Ellos celebran la Semana Santa dentro de la hermandad como se debe de celebrar, pero siempre con un punto de fe, viviendo la pasión y la resurrección de Jesús. Querida Toña, os están esperando ya para empezar la Eucaristía y muchísimas gracias, cariño, y disfruta como siempre, muchísimo. Miguel Ángel, Venga. te quiero. Hasta luego.
estás?